Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el tema de biosíntesis de lípidos, ya para estar a punto de concluir este tema del metabolismo de los lípidos. Este tema está relativamente fácil porque literalmente son las reacciones opuestas a las que vimos en la degradación de los lípidos, de los ácidos grasos. Aquí tenemos en esta primera diapositiva una comparación de la beta oxidación, que ya la vimos en videos previos, contra la biosíntesis de lípidos, de ácidos grasos, que ahorita la vamos a ver. Podemos ver que la primera diferencia, para empezar, es la localización donde ocurren ambas vías metabólicas. Por ejemplo, la beta oxidación ocurre en la mitocondria, ¿sí? Ocurre en la mitocondria. Mientras que la biosíntesis de los ácidos grasos ocurre en el citoplasma. Ocurre en el citoplasma, en el citosol. Esa es la primera diferencia. Por lo tanto, podemos ver que, para empezar, por localización en la célula no pueden ocurrir, no se van a afectar una a la otra, aunque rara vez ocurren al mismo tiempo, porque si estás degradando lípidos no tiene sentido que estés sintetizando lípidos a la vez, ¿sí? No, rara vez ocurren al mismo tiempo, de hecho no deberían ocurrir al mismo tiempo, pero aún así tienen cada una localización en particular, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, la beta oxidación comenzaba con un ácido graso activado con coenzima A, que iba sufriendo una serie de reacciones de oxidación sucesivas hasta acabar en literalmente N moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? Aquí tenemos la primera oxidación que me genera FADH a partir de FAD y me genera enoilcoenzima A porque me generó un doble enlace. Acá luego de una hidratación me genera un hidroxiacilcoenzima A, y luego de una oxidación de este grupo hidroxilo me genera un beta-cetoacilcoenzima A. Finalmente, con una lisis utilizando una coenzima A se me genera un acetilcoenzima A y un ácido graso de 2 carbonos menos, ¿sí? Aún así activado con coenzima A, que puede seguir sufriendo otra serie de reacciones de oxidación para hacerse 2 carbonos más corto. En el caso de la biosíntesis, vamos a ver que esta síntesis inicia utilizando un ácido graso, un acilo activado con una proteína que se conoce como ACP, que significa proteína acarreadora de acilo, ¿sí? Proteína acarreadora de acilo. Déjenme muevo tantito esta imagen para que la puedan ver, porque de seguro les está tapando la cámara. Entonces, ahí va. Acuérdense, ACP, proteína acarreadora de acilo. Ok, esa proteína acarreadora de acilo va a actuar como si fuera la coenzima A. De hecho, el enlace entre el grupo acilo, ¿sí? Que es este grupo acilo, este grupo genérico, y la ACP es a través de un átomo de azufre, ¿sí? Muy similar a la coenzima A, está actuando como una coenzima A, pero es diferente. Entonces este acilo unido a la proteína ACP, ¿sí? Acá lo tenemos abajo. Este grupo acilo unido a la proteína ACP se va a ir condensando con unidades, con una molécula de 3 carbonos que se conoce como malonilcoenzima A, ¿sí? El malonilcoenzima A. Este malonilcoenzima A tiene 3 carbonos, pero se va a condensar en una reacción de condensación una reacción de condensación que además va a sufrir una descarboxilación, ¿sí? Es decir, va a ocurrir una condensación y a la vez va a ocurrir una descarboxilación. Por ende, tenemos el grupo acilo unido a la proteína ACP que reacciona con malonilcoenzima A, y finalmente tenemos un cetoacil ACP. Ya se condensaron las dos moléculas, malonilcoenzima A y el acilo, ¿sí? Y sale un grupo en forma de CO2. Por lo tanto, podemos decir, ¿sí? Si de este malonilo que tiene 3 carbonos, uno se va en forma de CO2, los carbonos que efectivamente se están condensando van a ser 2. 2 carbonos son los únicos que se condensan. Es decir, solo 2 carbonos del malonilo se están condensando realmente con el grupo acilo ACP inicial. Y normalmente este grupo acilo inicial tiene 2 carbonos también, porque proviene del acetilcoenzima A.
Entonces se condensan dos carbonos y dos carbonos y me generan un butiril coenzima A o butiril ACP. Eso sería lo correcto, butiril ACP. Pero bueno, me van a generar este beta-cetoacil. Ahorita lo vamos a ver como quieran más a detalle. Este beta-cetoacil, ¿sí? Es un beta-ceto-tioéster. Es decir, tiene esta estructura. Déjame lo quito de aquí y lo vuelvo a poner. Tiene esta estructura. ¿Sí? Ok, entonces carbono alfa, carbono beta. Entonces este es un beta-cetoacil ACP, ¿sí? Ese es el producto que se nos va a generar. Si ustedes se fijan, tenemos un grupo ceto en el carbono beta, ¿sí? Todas las reacciones de la biosíntesis también van a ocurrir sobre el carbono beta. Por eso se dice que es lo contrario a la beta oxidación. Ahora, aquí lo que va a ocurrir en la siguiente reacción es la reducción de este ceto a un grupo hidroxilo, de tal manera que se nos va a generar un hidroxiacil ACP. Aquí vamos a tener un OH porque se redujo ese ceto. Acá vamos a tener todo igual. ¿Sí? En esta reacción se nos generó un 3D hidroxiacil ACP. Posteriormente, esta molécula sufre una reacción de deshidratación y se nos genera un enoil ACP. Se nos genera esta molécula. Y finalmente, la molécula sufre una reacción de reducción que elimina el doble enlace y nos genera un ácido graso. Bueno, un acilo, ¿sí? Un acil ACP, pero con dos carbonos más. Aquí es al revés, vamos a estar ganando unidades de dos carbonos en dos carbonos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Ahora, algo importante que quiero remarcar es, en cuanto a las diferencias, pues bueno, para empezar, las reacciones se dice que son las mismas, pero no son las mismas enzimas las que catalizan estas reacciones, son diferentes enzimas. Otra característica importante es la localización. Ya vemos que la beta oxidación ocurre en la mitocondria y la biosíntesis ocurre en el citoplasma, ¿sí? ¿Qué otra cosa sería importante mencionar? Bueno, por ejemplo, el alcohol que se genera como parte de la beta oxidación tiene una configuración L, mientras que el alcohol que se genera en la biosíntesis tiene una configuración D. Eso es importante porque las enzimas son estereoselectivas, es decir, solo reconocen un cierto sustrato con cierta configuración para catalizar la reacción. Pero bueno, otra cosa importante es que mientras que en la beta oxidación se generaban equivalentes de reducción como NADH y FADH2, por otro lado en la biosíntesis de hecho vamos a necesitar equivalentes de reducción, especialmente el NADPH, ¿sí? Lo vamos a necesitar. Entonces son algunas diferencias. Ok. Antes de empezar con la biosíntesis, tenemos que mencionar algo, ¿sí? Esta primera parte, que dice transporte de acetilcoenzima, es importante, porque la condensación para iniciar la biosíntesis de lípidos o de ácidos grasos inicia con acetilcoenzima A. Pero la acetilcoenzima A dijimos que está en la mitocondria, porque ahí es donde el acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs, etc. Ahí es donde se libera la acetilcoenzima A a partir de la degradación de ácidos grasos. Entonces, si nosotros necesitamos el acetilcoenzima A en el citoplasma, pero el acetilcoenzima A está en la mitocondria, ¿cómo transportamos el acetilcoenzima A desde la mitocondria hacia el citoplasma? Pues muy fácil. Las mitocondrias no son permeables o no son tan permeables a la acetilcoenzima A. Entonces tiene que transportar de una manera indirecta, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen del lado izquierdo la mitocondria y del lado derecho el citosol, ¿sí? Del lado izquierdo podemos ver el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se va a condensar con oxalacetato para generarnos el citrato, como lo veíamos en el ciclo de Krebs. ¿Quién lo va a catalizar? La citrato sintasa, la misma enzima del ciclo de Krebs. Entonces, este citrato sí puede salir fuera de la mitocondria al citoplasma a través de un transportador, ¿sí? de tricarboxilatos. Entonces, este transportador libera citrato a favor de un gradiente de concentración de la mitocondria al citosol y sale el citrato al citoplasma. Ya en el citoplasma, el citrato se va a convertir de nuevo a acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay una enzima en el citoplasma que se conoce como ATP citrato liasa, es decir, me va a romper la molécula de citrato para regenerarme las materias primas.
¿Ok? Entonces la ATP citrato liasa va a emplear la energía del ATP para lisar la molécula de citrato en oxalacetato y utilizando en esa misma reacción coenzima A me va a regenerar el acetil coenzima A que yo quería transportar. ¿Sí? Después el oxalacetato. Aquí ya transportamos el acetilcoenzima A, que era lo que queríamos. Pero bueno, vamos a terminar de ver qué pasa. El oxalacetato después, para regresar de nuevo a la mitocondria, se reduce utilizando NADH y la malato deshidrogenasa para generarme malato. El malato se oxida, sufre una descarboxilación oxidativa por medio de la enzima málica, que se muestra aquí, la enzima málica, que al oxidarse el malato a piruvato y al descarboxilarse, me va a generar NADPH a partir de NADP y piruvato, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí la estructura del malato y del piruvato, se descarboxiló este grupo carboxilato que está aquí, ¿sí? Entonces, bueno, luego de que se descarboxila la molécula, pues ya nos genera el piruvato, nos genera NADPH, que esto es muy importante porque este NADPH es utilizado para la síntesis de lípidos, ¿sí? Entonces es muy importante este NADPH. Se utiliza para la síntesis de lípidos, además del NADPH que proviene de la vía de las pentosas. Entonces por eso es importante este NADPH que proviene del transporte del citrato indirectamente. El piruvato pues ya puede entrar a la mitocondria, donde se va a convertir a través de la piruvato de carboxilasa y empleando ATP y bicarbonato en oxalacetato, y nos regenera el oxalacetato que ocupamos para el ciclo de Krebs. Entonces es importante conocer este transporte, porque en este transporte se nos transporta, valga la redundancia, acetilcoenzima A desde la mitocondria al citosol y se nos genera NADPH necesario para la biosíntesis de lípidos. Si no, se puede generar, o bueno, sí se puede generar, pero la vía de las pentosas sería la única manera de poderlo generar, cuando aquí podemos tener otra segunda vía que puede generar NADPH. Ok, vamos a continuar. Bueno, básicamente la biosíntesis de ácidos grasos inicia con acetilcoenzima A, ¿sí? Con la condensación de dos moléculas de dos carbonos, una acetilcoenzima A y una molécula que se conoce como malonilcoenzima A. Aquí voy a mostrar primero cómo se sintetiza el malonilcoenzima A, ¿sí? El malonilcoenzima A se sintetiza a partir, o mejor dicho, con una enzima que se conoce como acetilcoenzima A carboxilasa, ¿sí? Esta enzima es una enzima biotinilada, ¿sí? Ustedes se fijan, aquí tenemos a la enzima y tiene enlazada a una biotina, ¿sí? Utilizando un ATP y bicarbonato, la enzima primero carboxila la biotina, ¿sí? Aquí para generar la enzima carboxibiotinilada, ¿sí? Aquí tenemos este grupo carboxilo, ahora forma un enlace covalente con la biotina, que a su vez está enlazada a la enzima, y cuando permite la entrada de acetilcoenzima A, utiliza este carboxilato para carboxilar la acetilcoenzima A, ¿sí? Le va a meter un grupo carboxilo en este carbono que está aquí, de tal manera que nos genera la carboxilación de la acetilcoenzima A. Y entonces esta es la molécula de malonilcoenzima A. Esta es la molécula que vamos a necesitar. Esta molécula de malonilcoenzima A se va a utilizar como donador de dos carbonos. Esta es la molécula que va a ir donando dos carbonos al ácido graso creciente, donando dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos. Entonces, esta es importante, la malonilcoenzima A. Ok, ¿qué sigue? Bueno, no sé si recuerden, pero les dije que, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, que el ácido graso, para activarse, para poder sufrir las condensaciones sucesivas de dos carbonos en dos carbonos, tienen que activarse con la proteína ACP, ¿sí? Que se conoce como proteína acarreadora de acilo. Entonces, aquí tenemos esa imagen de la proteína ACP. Aquí tenemos, de hecho, una comparación entre el grupo de la coenzima A con el grupo prostético de la proteína ACP, porque ambas tienen una similitud estructural muy, muy abismal. Chequen esto. Aquí tenemos la proteína ACP. Aquí se nos muestra que en un residuo de aminoácido de serina, la proteína ACP tiene este grupo de fosfopatoteína prostético. Si ustedes se fijan, en la parte terminal de este grupo tenemos un
una parte de cisteamina, ¿sí? Que tiene un residuo, un grupo funcional tiol, igual que la coenzima A. Entonces, gracias a estos grupos tiol es que se pueden activar grupos, ácidos grasos, ¿sí? Entonces, básicamente aquí la ACP está actuando muy similar a la coenzima A, ¿sí? Es lo único que va a hacer. Entonces, bueno, aquí vemos otra imagen de la proteína ACP, la proteína cargadora de acilo, y la coenzima A. Son muy parecidos porque tienen ambas el grupo de fosfopantoteína. Ok, entonces vamos a analizar cómo ocurre la biosíntesis de ácidos grasos. Primero vamos a verlo a nivel de puras reacciones y ahorita lo vemos a nivel de la enzima, ¿sí? A nivel de las enzimas, de cómo está ocurriendo todo esto. Primero vamos a enfocarnos en las reacciones, ahorita vamos al otro. Ok, lo primero es que se tiene que activar el acetilcoenzima A, porque todos los ácidos grasos al principio se sintetizan a partir de acetilcoenzima A y malonilcoenzima A. Este ya sabemos que provino de la carboxilación de acetilcoenzima A, ¿sí? Ya sabemos que provino de ahí. Entonces, bueno. Ok. El primer paso es que el acetilcoenzima A, un acetilcoenzima A, llegue con la proteína, se una a la proteína ACP, ¿sí? Aquí tenemos a la proteína ACP con su grupo tiol. Aquí es el grupo tiol. Aquí tenemos el grupo tiol, ¿sí? Tiene que llegar a ese grupo tiol y enlazarse para activarse. ¿Quién cataliza esa reacción para enlazar el grupo acetilcoenzima A a la proteína ACP? La proteína malonil acetilcoenzima ACP transacilasa, que se abrevia como MAT, ¿sí? Esta proteína me va a catalizar el acoplamiento o la condensación de acetilcoenzima A con ACP, ¿sí? Con la proteína ACP, de tal manera que la coenzima A que tenía se nos va a salir, ¿sí? Se va a eliminar. Aquí ven cómo puede salir, cómo sale la coenzima A. Y este grupo acilo se va a condensar con la ACP, de tal manera que se nos va a generar acetil-ACP, que es diferente estructuralmente a la coenzima A, pero ya vimos que va a actuar de la misma manera, va a activar al grupo acilo. Ok, tenemos el grupo acetil-ACP entonces. ¿Qué sigue? Bueno, este grupo acetil-ACP lo que tiene que hacer ahora es transferirse a otra enzima que se conoce como beta-cetoacil-ACP sintasa, que se puede abreviar como KS. Beta-cetoacil-ACP sintasa, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, si ustedes se fijan, aquí lo esquematizan muy simple, pero esta enzima, que se representa como la E, esa que está aquí, tiene también un grupo tiol de una cisteína, ¿sí? Este es un grupo de cisteína. Este grupo tiol puede recibir al grupo acilo de la proteína acetil-ACP, ¿sí? De tal manera que este grupo acilo se puede transferir hacia este residuo de cisteína. Y entonces eso nos liberaría la proteína ACP para que pueda aceptar otro grupo acetilo o otro grupo malonilo, ¿sí? Entonces aquí ya se nos liberó la proteína ACP. Y entonces el grupo acilo se transfirió a la proteína KS, a la proteína beta-cetoacil ACP sintasa, ¿sí? Aquí vemos como la letra E con su residuo de cisteína, aquí es la cisteína, ya tiene el grupo acilo. Ok, ya tenemos ahí el grupo acilo de transferido en la cisteína de la beta-cetoacil ACP sintasa. ¿Qué sigue? Bueno, primero el malonil, que ya sintetizamos a partir de acetilcoenzima A, tiene que transferirse a la proteína ACP, ¿sí? Si se fijan, malonilcoenzima A, malonil ACP. ¿Quién hace eso? La misma enzima, la proteína MAT, que es malonil acetilcoenzima ACP transacilasa. Y entonces nos va a liberar coenzima A, perdón, que es esto que está aquí. Se va a salir este grupo. Aquí lo vemos, sale ese grupo. Y podemos ver que se sustituye por la proteína ACP. Ya tenemos entonces malonil ACP y tenemos, en este momento tenemos el malonil ACP y tenemos el grupo acilo en la proteína beta-cetoacil ACP sintasa, ¿sí? El siguiente paso es condensar estas dos estructuras, ¿sí? Se van a condensar en esta reacción que se muestra aquí como 2B, ¿sí? ¿Cómo se van a condensar? Bueno, primero se va a descarboxilar, ¿sí? Se va a descarboxilar este grupo que está aquí. Se va a ir de aquí. Y entonces eso nos va a generar un
anión en el malonil, ¿sí? Nos va a generar un anión. A ver, déjenme checar si el mecanismo está por aquí. Sí, está aquí. Ay, ¿qué pasó? Pero bueno, mejor ahorita lo vemos nada más ese paso. Entonces, cuando se descarboxila el malonil, nos genera un carbanión aquí en este grupo CH2. Entonces, este grupo CH2 puede atacar muy fácilmente. Aquí lo voy a representar así. Ay, aquí, bueno, aquí está la S. Ahí está. Este grupo carbanión pues puede atacar muy fácilmente al carbono al carbonilo del tío éster para empezar una reacción de sustitución nucleofílica en el grupo acilo, ¿sí? De tal manera que primero va a atacar al carbono del carbonilo, el oxígeno pues va a recoger los electrones y cuando los baje va a tener que salir el átomo de azufre, ¿sí? El residuo del grupo tiol de la cisteína de la enzima KS de la beta-cetoacyl ACP sintasa, ¿sí? Es decir, lo próximo que seguiría vendría siendo que cuando este recoge los electrones vamos a tener el malonil ACP aquí, la enzima, y cuando este baja los electrones para deslocalizar y generar el doble enlace de nuevo, entonces tiene que salir el grupo tiol de la enzima y entonces se nos condensaron dos carbonos en la molécula del malonilo, ¿sí? Estos dos carbonos, ¿de dónde provenían? Del grupo acetilcoenzima inicial. Estos son los dos átomos de carbono, ¿sí? Y entonces se nos libera la enzima, por eso aquí la vemos ya regenerada, se nos genera la enzima y además ya tenemos nuestra molécula de 4 carbonos condensada. Ahora hay que mencionar que esta molécula de 4 carbonos va a terminar unida a la proteína ACP, porque ¿quién fue el que atacó a quién? El malonil atacó a el grupo acetil que estaba presente en la beta-cetoacyl ACP sintasa, de tal manera que cuando se pierde el enlace con el residuo de cisteína de esta enzima, este grupo acetilo queda pegado al malonil, y el malonil es donde estaba, en la proteína ACP. Entonces la unidad de 4 carbonos va a estar presente en el acetoacetil, bueno, en la proteína ACP, generando el acetoacetil ACP, esta unidad de 4 carbonos. Aquí podemos ver los 2 carbonos correspondientes al acetilo y los 2 carbonos correspondientes al malonilo, ¿sí? Y a partir de este punto van a iniciar una serie de reacciones de reducción sucesivas muy similares a las que veíamos en la beta oxidación, pero opuestas. Por ejemplo, ya tenemos el acetoacetil ACP. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que reducir. Si en la beta oxidación se oxidaba, aquí tenemos que ir reduciendo. Entonces aquí tenemos un grupo ceto. ¿Cuál es la reducción o qué nos genera la reducción del grupo ceto? Pues un grupo hidroxi. Y entonces, utilizando NADPH, que es un agente reductor, y la enzima beta-cetoacyl ACP reductasa, que se abrevia como KR, se nos va a reducir el grupo ceto a un grupo hidroxilo y nos genera entonces un D-beta hidroxibutiril ACP, ¿sí? ¿Qué sigue? Así como en la reacción de la beta oxidación se hidrataba, acá se va a deshidratar, ¿sí? Este hidroxilo se va a deshidratar, va a haber una pérdida de agua, que esta pérdida de agua es catalizada por la beta hidroxiacil ACP deshidratasa, ¿sí? Que se abrevia como DH. Esta pérdida de agua nos va a regenerar entonces un doble enlace. ¿Qué configuración va a tener? Trans, ¿sí? Entonces vamos a tener el alfa beta transbutenoil ACP, ¿sí? Chéquense dónde está el doble enlace, entre el carbono 1 y el 2, o entre el alfa y el beta, como lo quieran ver, ¿sí? Muy similar a lo que veíamos en la beta oxidación, que siempre el doble enlace debía estar en esa posición. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, una última reducción. Tenemos el alfa beta transbutenoil ACP, y entonces con la enoil ACP reductasa, que se abrevia como ER, y utilizando otro NADPH, ¿sí? Que como agente reductor, se nos desaparece el doble enlace porque este doble enlace se satura, de tal manera que se añaden 2 hidrógenos, ¿sí? Y entonces llegamos a la molécula de butiril ACP, porque esto todavía sigue pegado
a la proteína acarreadora de acilo, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, toda esta serie de reacciones, incluyendo la condensación de los dos carbonos, se repite, ¿sí? 6 veces más. ¿Por qué 6 veces más? Chequen, si se repite 6 veces más, quiere decir que se van a añadir 12 carbonos más, ¿sí? 12 carbonos más los 4 iniciales que ya tenemos, nos da un total de 16 carbonos. La biosíntesis de ácidos grasos siempre siempre genera como producto final palmitato, que es el ácido graso de 16 carbonos. Ese ácido graso se puede extender todavía más, se puede elongar más, pero ya no ya con otras enzimas y en otras localizaciones. Se puede elongar más en la mitocondria o en el retículo endoplásmico. Pero la biosíntesis de ácidos grasos así genérica, la estándar, solo permite la síntesis de ácidos grasos de 16 carbonos, el palmitato. Ya las demás, la elongación, la incorporación de dobles enlaces para generar ácidos grasos insaturados, se hace en otros lugares. Pero bueno, hasta aquí termina lo que respecta a las reacciones de la biosíntesis de ácidos grasos. Aquí vemos eso. Luego de 7 ciclos de reacción, llegamos al palmitoil ACP. Y por último, ya cuando se nos generó el palmitoil ACP, lo que sigue es quitar a la proteína ACP, porque esta proteína no me va a liberar al palmitoil. Entonces aquí entra la palmitoil tioesterasa, que me elimina el enlace tioéster que estamos viendo aquí. Este es un enlace tioéster, recuerden eso. Y entonces me hidroliza ese enlace tioéster con agua, si ustedes lo ven aquí, y me genera palmitato y la proteína ACP libre. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, entonces tenemos 7 ciclos de reacción. 7 ciclos de reacción por 2 NADPHs en cada reacción nos da un total de 14 NADPHs. Nos da un total de 14 NADPHs. ¿De dónde vienen esos 14 NADPHs? De la vía de las pentosas y del transporte de acetil CoA, que es lo que veíamos ahorita. Entonces por eso es importante tanto el transporte como la vía de las pentosas. ¿Ok? Muy bien, aquí vemos el paso clave en la condensación de malonil ACP y el acetil KS, que está pegado a la enzima beta-cetoacil ACP sintasa, para generar el acetoacetato ACP. ¿Sí? Ok, acetoacetil, perdón, ACP. Aquí tenemos el malonil. Podemos ver que el malonil, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí el carboxilo va a deslocalizar esta carga negativa para generar un doble enlace con el carbono que está ahí, ¿sí? De tal manera que este carbono no puede tener más de 5 enlaces, entonces tiene que romper uno. Al romperse este enlace que está aquí, los electrones son utilizados para formar un doble enlace entre el CH2 y el carbonilo del enlace tioéster. Pero este carbono entonces tendría 5. Entonces el oxígeno a su vez deslocaliza los electrones hacia él para generar esta estructura, que es un enolato. ¿Sí? Esto está muy estable porque se estabiliza por resonancia, ¿sí? Es un intermediario estable porque puede haber resonancia, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Y entonces va a haber una resonancia entre el enolato y el carbanión. Entonces aquí está representado el carbanión como el nucleófilo que ataca al grupo acetilo que está presente en la enzima KS, ¿sí? Entonces es lo que va a pasar. El carbanión, utilizando los dos electrones, va a atacar al grupo acetilo que está unido a la enzima KS, a la beta-cetoacil ACP sintasa. Cuando ataca al carbonilo, aquí lo representan ya muy rápido, no hay deslocalización de electrones, lo representan así rapidito. Cuando ataca, pues se rompe el enlace con el grupo tiol de la cisteína de la enzima KS, ¿sí? De tal manera que se libera ya la enzima libre, ¿sí? Se libera ya la enzima libre y se nos genera la molécula ya condensada de acetoacetil, ¿sí? ACP.
Por eso, a pesar de que el malonil tuviera 3 carbonos, en realidad solo se están condensando 2, porque se está descarboxilando y uno se va en forma de CO2. Ahora, es importante esa descarboxilación, porque esa descarboxilación es lo que da la energía para que esto se lleve a cabo. Si ustedes recuerdan, el proceso de carboxilación, ¿sí?, de acetil coenzima A malonil, coenzima A, necesitaba forzosamente de ATP, que era lo que veíamos hace unas diapositivas, ¿sí? Esta energía que dio el ATP se queda almacenada en el carboxilo que tiene el malonil. Entonces, cuando se descarboxila el malonil, esa energía que se libera es la impulsora de que se dé esta condensación. Entonces, en realidad, el ATP fue el que aportó la energía para que se dé esta condensación, solo que indirectamente. No lo estamos viendo tan directo, pero fue el ATP. Ok, vamos a hablar un poquito de la enzima que cataliza todo esto, ¿sí? Aquí nos estuvimos refiriendo a la beta-cetoacil ACP sintasa, a la malonil acetil, ¿cómo era? Se me fue el nombre. La beta-hidroxiacil ACP deshidratasa, a la enoil ACP reductasa, a la MAT, a la malonil acetil coenzima ACP transacilasa. Todas estas enzimas que acabamos de mencionar son subunidades de un complejo multienzimático muy grande que se conoce en general como la ácido graso sintasa, ¿sí? Es un solo péptido que contiene múltiples actividades enzimáticas, ¿sí? Este solo péptido puede tener diferentes subunidades que tienen diferentes enzimas, diferentes actividades catalíticas. Algunas deshidratan, algunas reducen grupos ceto, algunas reducen dobles enlaces, algunas transfieren grupos. Entonces es un péptido muy grande que tiene diferentes actividades. Es un complejo multienzimático que tiene diferentes actividades enzimáticas. Entonces aquí vemos la estructura que tiene, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que de hecho está como en forma de un dímero, ¿sí? La proteína original solo es un monómero, ¿sí? Aquí está en forma de dímero, pero en realidad la proteína original solo es una. Pero para que funcione tiene que estar en forma de dímero, si no, no funciona. Pero bueno, podemos ver que dentro de la ácido graso sintasa podemos ver a la KS, que era la beta-cetoacil ACP sintasa, podemos ver a la MAT, podemos ver a la deshidratasa que está aquí, podemos ver a la ER, que era la enoil reductasa, y podemos ver a la beta-cetoacil reductasa, ¿sí? La que veíamos que reducía el ceto al hidroxilo. Entonces podemos ver a las enzimas clave. Aquí lo único que nos faltaría ver es a la proteína ACP, a la acarreadora, pero no está en esta estructura porque todavía no se elucida completamente su estructura tridimensional, no se ha podido cristalizar adecuadamente. Y también nos faltaría la tioesterasa, que es la que corta al palmitoil para que ya se libere, pero tampoco se ha dilucidado su estructura. Pero bueno, aquí se puede mostrar la estructura ya muy de manera detallada, pues la estructura del ácido graso sintasa. De hecho podemos ver que tiene dos áreas, dos regiones. Esta región que se conoce como la región condensadora, porque es donde ocurre la condensación del malonil y el acetilo, y esta región, aquí le voy a poner condensadora, y esta región que se conoce como la de la modificante, porque en esta región es donde ocurre la reducción del ceto al hidroxilo, la deshidratación, la saturación del doble enlace para que se vuelva un ácido graso ya saturado, etc. Entonces tenemos esas dos regiones, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos otra estructura un poco más esquemática, no tanto así tridimensional, ¿sí? De la enzima, pero vamos a avanzar aquí. ¿Sí? Aquí tenemos la estructura del ácido graso sintasa, ya con los intermediarios de cómo se va dando la síntesis de los ácidos grasos, pero yo creo que mejor me voy a saltar esas imágenes y me voy a ir a esta, donde se ve un poco más esquematizada. O a ver, déjenme checar. No, está bien esta, vamos a iniciar con esta. Y ya nada más terminamos con los otros, con las otras imágenes. Ok, lo primero que ocurría, dijimos, era que se tenía que condensar primero o intercambiar el acetil coenzima A, se tenía que quitar su coenzima A para intercambiarse por la proteína ACP para que se active, ¿sí? El acetil coenzima A por ACP, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que se condensó el acetilo, que antes tenía coenzima A,
con la ACP, con la proteína ACP, ¿sí? El primer paso es que este acetilo se transfiera a KS, que era la beta-cetoacil ACP sintasa, ¿sí? Acuérdense, la KS tiene un residuo de cisteína que tiene un grupo tiol, por eso puede aceptar al acetilo, ¿sí? Acá ya lo vemos, aquí vemos el grupo tiol de la cisteína, ya está pegado el acetilo. En el segundo paso, también podemos ver que en la proteína ACP, que se quedó libre porque ya se fue el acetilo, ya entró el malonil. Aquí vemos los 3 carbonos del malonil. Y aquí vemos el carbono que se va a descarboxilar, ¿sí? Este se va a descarboxilar, ¿sí? Este se va a descarboxilar y estos 2 electrones van a pasar para acá, para que pueda atacar aquí, ¿sí? Cuando ocurra ese ataque, pues se va a dar la condensación. Pero chequen, ¿dónde está unido el malonil? A la proteína ACP. Por eso el producto que resulta de esa condensación, ¿dónde está pegado? En la proteína ACP. La proteína ACP, ya con el acetoacetil ACP, transporta este acetoacetil ACP, nada más lo cambia de lugar, porque recuerden que todo esto está pegado, ¿sí? Nada más lo cambia de lugar y lo dirige hacia la beta-cetoacil ACP reductasa, si no me equivoco el nombre, porque están muy rebuscados estos nombres. La beta-cetoacil, sí, beta-cetoacil ACP reductasa. Y entonces, que bueno, dijimos que se abreviaba como KR, ¿sí? Lo va a dirigir a KR. Y en KR, ¿qué dijimos que iba a pasar? Que este grupo ceto se nos iba a convertir en un hidroxilo. Y es lo que ocurre. De hecho, en el paso 4 podemos ver que ya se nos generó nuestro hidroxilo. ¿Qué sigue? La proteína ACP nada más la va a mover de lugar a la deshidratasa, que aquí se abrevia como DH, ¿sí? Y la deshidratasa, ¿qué va a hacer? Nos va a sacar agua, nos va a eliminar agua y nos va a generar un doble enlace. Aquí ya se generó el doble enlace. Y finalmente, ¿qué ocurre? Bueno, en el paso 5, la enoil reductasa, ¿sí? La enoil reductasa, si no me equivoco, simplemente va a reducir utilizando NADPH el doble enlace para incorporar 2 hidrógenos a la molécula. Y entonces nos va a generar el acil ACP, pero con 2 carbonos más, ¿sí? Déjame lo muevo tantito. Lo voy a mover un poquito para que lo puedan ver, ¿sí? Aquí ya vemos el doble enlace, que lo que va a pasar es que la enoil reductasa, esta que está aquí, que se abrevia como ER, lo único que va a hacer es desaparecer el doble enlace. Va a utilizar NADPH para reducirnos el doble enlace y que se incorporen 2 hidrógenos y saturarlo. Y entonces nos va a generar entonces un acil ACP, pero con 2 carbonos más. Y listo. Esto se va a empezar a repetir, a repetir y a repetir hasta que alcance 16 carbonos y luego la tioesterasa corta, ¿sí? Ok, ahora chequen esto. Aquí tenemos, en la imagen pasada teníamos que como resultado, déjame lo muevo así. En la imagen pasada teníamos como resultado ya al acil ACP, pero en la proteína ACP, recuerden eso, porque todo está ocurriendo en la proteína ACP. Pero para yo poderle meter otros 2 carbonos extra, yo en la proteína ACP tengo que tener malonil. Acuérdense que el donador de 2 carbonos es malonilo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, recuerden que la KS tiene la cisteína con el residuo de tiol. Y entonces, este grupo que está aquí de butirilo, ¿sí? Porque tiene 4 carbonos, se va a traspasar hacia acá. De tal manera que me van a dejar a la ACP libre, ¿sí? Me van a dejar a la proteína ACP libre, que es lo que yo veo aquí. Bueno, aquí ya no lo veo, ignoren eso. Me va a generar a la ACP libre. El butirilo ahora está en la proteína KS. Y en la proteína ACP pues se va a meter otro malonil, que de aquí lo podemos ver. El malonil después va a volver a atacar y todo lo que ya vimos, ¿sí? Se va a empezar a repetir todo esto varias veces hasta que se acabe la síntesis de palmitato. Y ya, así es como está ocurriendo. Aquí en esta imagen pues pasa lo mismo, ¿sí? Primero, aquí se omitieron el paso de
Bueno, aquí primero tenemos el ACP, la proteína MAT y la KS. Recuerden que MAT es la que primero pone el acetilcoenzima A en la proteína ACP. Luego, también MAT transporta el grupo acetilo desde ACP a la proteína KS, que aquí es lo que vemos, ¿sí? Acá en la proteína KS ya está el acetilo, ¿sí? Recuerden que este azufre es de la cisteína. ¿Qué sigue? MAT va a transportar y a condensar el malonilcoenzima A a la proteína ACP, que es lo que vemos aquí. Me hago un zoom. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Sí? Aquí MAT. Ay, aquí no puedo rayar. Ignoren eso mejor. Aquí MAT ya metió en la proteína ACP al malonilo. Y en KS, ¿quién tenemos? Al acetilo, que este venía del acetilcoenzima A. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, acuérdense que tiene que ocurrir la condensación, ¿sí? Se va a descarboxilar el malonil y va a atacar al acetilo que está en KS. Después se nos va a generar el butiril, que va a estar pegado a ¿quién? A ACP, porque ¿quién está pegado a ACP? Malonilo, ¿sí? Y bueno, a partir de aquí ocurren todas las reacciones que ya vimos. La reducción de este grupo ceto para generarnos el hidroxilo, la deshidratación para generarnos el doble enlace y la saturación para generarnos los enlaces completamente saturados con hidrógeno. ¿Qué sigue? Bueno, al final tenemos a este grupo acilo en ACP, pero para que entren otros dos carbonos dijimos que tiene que estar la proteína ACP libre y este butirilo en la proteína KS. Entonces simplemente se transporta este butirilo hacia la proteína KS, que aquí lo podemos ver, y lo que sigue es que otro malonil entre en la proteína ACP para empezar a condensarse a este butirilo, y se va a estar repitiendo el ciclo constantemente hasta alcanzar los 16 carbonos. Ok, vamos a continuar entonces con la síntesis de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Porque luego de sintetizar palmitato, a este palmitoil coenzima A se le pueden llegar a generar dobles enlaces si es que se requiere que los contengan, o si se están generando ácidos grasos de cadena un poco más larga y se requiere que haya dobles enlaces, se le pueden añadir, ¿sí? Para esta función o para este tipo de modificaciones químicas existen unas enzimas que se conocen como desaturasas, ¿sí? Existen diferentes desaturasas dependiendo de la posición y del tamaño de la cadena a la cual se le va a introducir pues los dobles enlaces, ¿sí? Aquí podemos ver lo que ocurre con las desaturasas. Tenemos 4 hidrógenos aquí en estos dos carbonos, y luego de que funcionan las desaturasas se pierden básicamente 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y se nos genera un doble enlace. Ahora aquí podemos ver que tenemos una cierta longitud de CH2 de grupos metileno y una cierta longitud de metilenos en Y, ¿sí? Este número que está aquí X tiene que ser al menos de 5 metilenos, ¿sí? Mínimo 5. Y bueno, normalmente del lado de X, por ejemplo, puede haber otras insaturaciones, pero del lado de Y, donde se va a insertar el nuevo doble enlace, de este lado tiene que estar completamente saturado. No puede haber insaturaciones, no se pueden insertar dobles enlaces en medio, tienen que ser siempre los extremos, ¿sí? Ok, pero bueno, ¿dónde están localizadas estas desaturasas? Bueno, básicamente en el retículo endoplásmico principalmente. En el retículo endoplásmico, y muchos de ellos pues son citocromos. De hecho son citocromos que contienen hierro, pero no contienen grupos hemo, simplemente hierro, ¿sí? Y bueno, pues ahí no me voy a meter mucho con esto, nada más para que contemplen que sí existen enzimas que pueden llevar a cabo la generación de dobles enlaces en los grupos acilo ya elongados. Ahora también se pueden llegar a generar ácidos grasos más largos de 16 carbonos, si es que se requiriera. Hay dos formas de generarlos. Una es a través del retículo endoplásmico, que tiene las enzimas para seguir elongando estos grupos acilos activados con coenzima A, pero
Bueno, y de hecho por un mecanismo muy parecido al que ya vimos de la biosíntesis de ácidos grasos. Solo que aquí la única diferencia es que en el caso del retículo endoplásmico no utiliza la proteína ACP, ¿sí? Es con coenzima A, ¿sí? Y utilizando de nuevo la descarboxilación del malonil. Pero todas las reacciones son iguales, además. En el caso de la elongación mitocondrial, que es otra vía para elongar un poco más los ácidos grasos, esto ocurre en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, justo donde ocurre de hecho la beta oxidación, pero obviamente no ocurren al mismo tiempo. Y bueno, esta inicia con el acil coenzima A también activado con la coenzima A, ¿sí? Y aquí el grupo donador de 2 carbonos es el acetil coenzima A. Aquí de hecho vemos que participa una enzima que se conoce como tiolasa, que ya la habíamos visto previamente en la beta oxidación, la tiolasa, que me va a eliminar al acetil coenzima A, ¿sí? Me va a alisar ese enlace de tioéster, de tal manera que va a promover la condensación de las dos moléculas, la acilcoenzima A y el acetilcoenzima A, para generar un beta-cetoacilcoenzima A. A partir de aquí todas las reacciones siguen siendo las mismas, ¿sí? Y se puede llegar a repetir este ciclo varias veces dependiendo del número de carbonos que se necesiten añadir, ¿sí? Entonces aquí también la diferencia es que de hecho no hay proteína ACP, ni tampoco está el ácido graso sintasa, porque esa está en el citoplasma y aquí estamos en la mitocondria. Y en el caso del retículo endoplásmico tampoco está involucrada el ácido graso sintasa. Pero bueno, nada más por mencionarlo, para que lo tengan presente, de que se pueden llegar a elongar más allá de 16 carbonos, no es... Pero lo más frecuente es que la biosíntesis de ácidos grasos convencional se detiene en 16 carbonos, pero se puede elongar aún así más allá de otras maneras. Ok, entonces vamos a hablar un poquito ahora de la biosíntesis de fosfolípidos y triglicéridos. La verdad es que la elongación y las... Ok, entonces vamos a hablar ahora un poquito acerca de los fosfolípidos y los triglicéridos. La aplicación más importante que tienen los ácidos grasos básicamente es la de servir como combustibles para generar acetilcoenzima A y a partir de la acetilcoenzima A generar equivalentes de reducción para la fosforilación oxidativa, o servir para la síntesis de fosfolípidos, ¿sí? Vamos a comenzar a hablar un poquito ahora de la biosíntesis de fosfolípidos y triglicéridos, ¿sí? Básicamente, si ustedes recuerdan, pues un fosfolípido está compuesto de una estructura normalmente de un azúcar, ¿sí? Como lo es el glicerol, ¿sí? Y tiene 2 cadenas hidrocarbonadas largas y un grupo fosfato, por eso se conoce como fosfolípido. Bueno, hay 2 tipos de fosfolípidos, esfingolípidos y también los glicerofosfolípidos. Los más comunes son los glicerofosfolípidos, entonces nos vamos a enfocar un poquito más en estos. Estos glicerofosfolípidos son estos fosfolípidos que tienen como esqueleto el glicerol, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero para la síntesis de los fosfolípidos viene siendo la síntesis del glicerol, el esqueleto del glicerol. ¿A partir de qué se sintetiza el glicerol? Bueno, de la dihidroxiacetona fosfato. Aquí lo podemos ver. Aquí básicamente tenemos ya la estructura de glicerol. Son 3 carbonos, aquí ya tenemos un OH, acá tenemos un fosfato y un grupo ceto. Este fosfato se puede mantener ya que el esqueleto del glicerol tiene que estar fosforilado, porque a este fosfato se le pueden incorporar grupos para generar los diferentes glicerofosfolípidos. Fosfatidilcolina, fosfatidilетanolamina, etc. Entonces ese fosfato de hecho sí nos sirve. Entonces se puede dejar. Entonces para poder generar glicerol, ¿qué es lo único que tiene que ocurrir? Que este ceto se nos reduzca, de tal manera que se nos genere un hidroxilo. Entonces si se reduce por medio de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y utilizando NADH, se nos va a generar el glicerol 3-fosfato, ¿sí? Ahí ya tenemos la síntesis del glicerol 3-fosfato. ¿Qué sigue? La incorporación de las cadenas de ácido graso, ¿sí? Bueno, ¿cómo se incorporan esas cadenas de ácido graso? Bueno, para empezar, ocupamos que estén activadas ¿con qué? Con coenzima A, ¿sí? Esos ácidos grasos tienen que activarse con coenzima A, por eso están en esta forma, ¿sí? Ya los grupos acilo activados con coenzima A, por medio de la glicerol 3-fosfato aciltransferasa, se convierten o se empiezan a incorporar en el esqueleto de glicerol 3-fosfato, y el primer carbono que se empieza a esterificar, porque lo que ocurre es que se forma un enlace éster, es el carbono 1, ¿sí? Recuerden, 1, 2, y donde está el fosfato, 3. Entonces aquí es donde se esterifica por primera vez.
dejándonos este grupo del medio hidroxilo libre, ¿sí? Esto se conoce como ácido lisofosfatídico, ¿sí? Cuando tiene el grupo hidroxilo en medio libre. Ahora, hay otra forma de llegar, de hecho. Si esto puede ser directo desde la dihidroxiacetona fosfato. Si directamente desde la dihidroxiacetona fosfato se esterifica y luego se reduce, ¿sí? ¿Quién cataliza esta reacción? La dihidroxiacetona fosfato aciltransferasa, ¿sí? Que también transfiere un grupo acilo activado con coenzima A y nos incorpora una cadena hidrocarbonada esterificada en el carbono 1, pero aún así con el grupo ceto. Posteriormente, la acil dihidroxiacetona fosfato reductasa nos reduce este grupo ceto a hidroxilo y llegamos al mismo resultado. Por dos vías diferentes podemos llegar al mismo resultado, ¿sí? Ok, ya tenemos el ácido lisofosfatídico que sigue. Bueno, ya está más fácil. Nada más tenemos que volver a esterificar, pero ahora el carbono del medio, ¿sí? Y para esto tenemos a la enzima acil 1-acilglicerol 3-fosfato aciltransferasa, ¿sí? Que también tiene que emplear un acil activado con coenzima A, ¿sí? Y aquí nos va a meter el grupo acilo activado con coenzima A en el hidroxilo 2 del carbono 2, generándonos el ácido fosfatídico, ¿sí? Básicamente esa es la estructura general del ácido de los glicerofosfolípidos. ¿Sí? Pero aún así no ha generado toda la variedad posible, porque a este grupo fosfato que tenemos aquí se le pueden incorporar muchos sustituyentes para generar los diferentes glicerofosfolípidos, ¿sí? Ahora, ok, ya tenemos ese ácido fosfatídico. A partir de este mismo ácido fosfatídico, de hecho, también podemos generar triglicéridos, que es la forma de almacenamiento más importante para los ácidos grasos. A partir del ácido fosfatídico, utilizando la enzima ácido fosfatídico fosfatasa, pues el nombre lo dice, ¿no? Una fosfatasa va a eliminar el grupo fosfato. Uy, aquí lo puse desde aquí. Aquí está. Va a eliminar el grupo fosfato, ¿sí? Y entonces se nos va a generar un diacilglicerol, porque nos va a generar un grupo hidroxilo, ¿sí? Cuando se vaya el fosfato nos va a dejar un grupo hidroxilo y el fosfato pues se va a salir con sus 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Ok, nos genera un diacilglicerol. ¿Por qué un diacilglicerol? Porque si nosotros ignoráramos las cadenas esterificadas y le pusiéramos aquí unos hidrógenos, es el glicerol, pero esterificado con 2 cadenas acilo, por eso es diacilglicerol, ¿sí? Este diacilglicerol aquí puede sufrir diferentes reacciones. Si se le incorpora una tercera cadena por medio de la diacilglicerol aciltransferasa, utilizando un acilo activado por coenzima A, se puede generar el triacilglicerol, que ya va a tener 3 cadenas esterificadas. Por el otro lado, si tuviéramos el diacilglicerol, ¿sí? Por el otro lado, acá, para la síntesis de diacilglicerol, de hecho, partimos de otra estructura, el monoacilglicerol, que estos ¿de dónde provienen? De la dieta, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta este momento fue por pura biosíntesis de la célula lo hizo todo, pero también algunos precursores para la síntesis de triglicéridos pueden provenir de la dieta. Tal es el caso de esta molécula que tenemos aquí, el 2-monoacilglicerol, ¿sí? Entonces a esta molécula se le puede añadir un grupo acilo activado con coenzima A por la 2-monoacilglicerol aciltransferasa, ¿sí? Aquí vemos que ya se le añadió, ¿sí? Es esta cadena hidrocarbonada en roja, y llegamos al diacilglicerol, que ya posteriormente con la diacilglicerol aciltransferasa se le incorpora la tercera cadena y llegamos a los triglicéridos, y ahí termina la síntesis de triglicéridos. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos con respecto a la biosíntesis de lípidos, fosfolípidos y triglicéridos. Y bueno, luego mañana veo sus dudas y vemos acerca de eso. Ok, bueno, nos vemos.